15 de mayo del 2020. Hoy es un día viernes, pero no se parece a los viernes de hace 4 o 5 meses atrás. ¿Quién se iba a imaginar que estaríamos en esta situación? Un día viernes normal estaríamos quizá en la calle, con amigos, con familia, o disfrutando en algún bar o en una fiesta. Pero actualmente el distanciamiento social es muy necesario. Aquí tenemos toque de queda a partir de las 2 de la tarde. Es decir, no pueden haber personas deambulando por las calles, sino podrían ser llevadas a prisión. Y también hay bastante control vehicular. Mi nombre es Tamia Zambrano, tengo 21 años y vivo en Guayaquil, una de las ciudades más afectadas por esta pandemia. Y estas afectaciones no solamente se dan en el contexto de salud, sino también en la parte académica, laboral y económica. Es decir, son cadenas que van y se forjan y siguen. El petróleo decayó abismalmente y con esto decae también parte de la economía. En la parte académica y laboral, porque sabemos que no todos tienen las condiciones para desarrollar su modalidad virtual. Hay personas que no poseen una computadora, un celular o una tablet. Y quizá esta pandemia les está volviendo más difícil la adquisición económica o intelectual. Hay personas que necesitan salir porque son vendedores ambulantes y de esto es de lo que viven. Y no podemos ser tan poco empáticos y solamente juzgarlos sin saber por qué. Voy a comentar un poco sobre mí. Yo sufría depresión y ansiedad desde muy joven. Quizá habré tenido 12 años cuando empecé a experimentar varios síntomas, pero no sabía que esto era ansiedad y depresión. Actualmente tomo 3 medicamentos. Se podría decir que al inicio de la pandemia tuve conflictos muy fuertes y esto hizo que tocara fondo. Lo bueno de tocar fondo es que necesitas sí o sí resurgir y eso fue lo que me sucedió. Una vez que toqué fondo, empecé a hacer una autovaloración e introspección de qué era lo que yo estaba haciendo, qué es lo que yo estaba viviendo y a qué quería llegar. Y esto me ayudó a amarme a mí misma por primera vez. O quizá me amaba más cuando era niña. Por lo general, a medida que crecemos, vamos adquiriendo otro tipo de inseguridades y complejos, lo cual nos quita esta imagen de niñez que siempre debemos conservar. Durante esta cuarentena me dediqué a la música, a la pintura, a la poesía. Siento que el arte es una de las mejores herramientas que se pueden explotar, donde podemos expresarnos, donde podemos comunicar, dar un mensaje social o darnos un mensaje a nosotros mismos. Creo que es la primera vez que pasaba tanto tiempo en mi casa. Nunca había sucedido esto. Siempre estaba con mis amigos en la universidad, o estaba haciendo prácticas, o cuando trabajaba estaba en el trabajo, o en cualquier otro lado. Pero creo que estar en casa me ayudó también a conocerme un poco más a mí. Conocerse a uno mismo es todo un proceso, y no es algo que se da y estáticamente queda allí, sino que siempre debemos conocernos a nosotros mismos en las diferentes etapas y fases que vayamos viviendo. Creo que el autocuestionamiento es una de las cualidades más pesadas que el ser humano puede experimentar. Y supongo que de eso se trata la vida. Creo que la cuarentena ha cambiado mucho de nosotros. Y no solamente hablo por mí, sino de lo que conozco de algunos amigos míos. Creo que todo este tiempo invita a la introspección y también a conocer un poco más a tu familia en los diferentes ámbitos, como mencionaba. Yo estudio psicología, pero aprovechando que aún no teníamos clases en la universidad,
Estuve en algunos cursos en línea, aprendiendo diferentes cosas que siempre me habían llamado la atención. También me atreví a comenzar mi próximo proyecto de acuarelas, donde dibujaré mujeres desnudas relacionándolas con elementos de la naturaleza. También hice audición para el grupo de teatro universitario. Es uno de los grupos que más he admirado por su trayectoria y su trabajo. Aunque como bien sabemos, el teatro no va a ser el mismo de antes, ya que siempre se necesita el contacto físico de los actores. El teatro puede ser una excelente herramienta para invitar a reflexionar al resto de diversas temáticas sociales. Y ahora que entro en el contexto social, un tema muy importante del cual les quiero comentar es sobre el recorte presupuestario de las universidades públicas del Ecuador. Sabemos muy bien que las universidades no siempre utilizan para bien el dinero que se invierte en ellas, que se demoran en pagos a docentes y también en las instalaciones. Pero este recorte de presupuesto causaría el despido de muchos más docentes y causaría también el hecho de que hubieran menos cupos para los siguientes estudiantes y bachilleres. Es decir, cada vez menos personas entrarían a la universidad. Salí con algunos compañeros de mi facultad, con amigos, y otros eran de diferentes agrupaciones. También habían estudiantes de colegio, los que pertenecen al bachillerato internacional, el cual también se ve afectado. Y muchos de ellos fueron con sus padres. Mantuvimos la distancia necesaria y también fuimos con el equipo adecuado. En mi caso yo llevaba guantes, mascarilla, me puse un plástico en la cara y camisa mangas largas. También tenía alcohol en mi bolsillo. Cabe recalcar que no quiero infectar a mi mamá ni a mi abuelita, que son las dos personas con las que vivo. Pero era necesario también ejercer presión y hacernos escuchar. Soy hipocondríaca, por lo tanto, tomé todo lo necesario para no infectarme, porque soy muy temática con los virus y con la contaminación. Cuando eran las 10 de la mañana, ya estaban muchos policías alrededor nuestro. De hecho, cuando llegué por primera vez, ya estaba un grupo. En cierto momento del día, fue cerca de las 11:15 am, muchos de estos policías se formaron alrededor nuestro y tuvimos que salir. Lo peor de todo es que hay artículos que amparan la educación y la salud dentro de la Constitución y no los estaban obedeciendo. Y también hay artículos que protegen a las personas que se manifiestan durante el estado de excepción, siempre y cuando respeten la distancia y lleven los requerimientos adecuados. El 14 de mayo hubo un plantón pacífico, donde acudieron organizaciones sociales, estudiantes, jubilados, y fueron agredidos varios periodistas al querer captar bajo las cámaras todo lo que sucedía entre policías y manifestantes. A 4 de los manifestantes los llevaron a prisión y a una estudiante la agredieron. Lo único que hacía era tocar su tambor. Esto sucedió el 16 de mayo, durante un plantón pacífico realizado por ciclistas. Varios de los policías crearon una formación alrededor de estos. Cabe recalcar que no deseo incitar odio hacia los policías. Sé que ellos únicamente están cumpliendo su trabajo, tienen sus necesidades, como alimentar a su familia, por ejemplo. Pero solamente les quería mostrar un poco de lo que sucedía aquí en Guayaquil. Muchos estamos en la comodidad de nuestros hogares y no sabemos por qué la gente está luchando allá afuera. No sabemos por qué están inconformes, no sabemos cuáles son sus necesidades y debemos prestar un poco más de atención y tener un poco más de empatía. Por eso somos una comunidad. Utilizar las 3 primeras cuerdas, primero lo que lees, en el tercer traste primera cuerda y segundo traste primera cuerda. Y voy a hacer alternadamente tocando primero las 3 primeras. Luego de eso voy a hacer un re y un la. Entonces va